Si necesitas obediencia es que no tienes vínculo con tu perro. Un perro feliz no necesita obedecer. La obediencia anula la personalidad del perro. Pedirle obediencia es imponer tu autoridad. La obediencia es una forma de control. La obediencia es antinatural. Los perros no necesitan normas, necesitan cariño. La obediencia rompe el vínculo. Entrenar a un perro es como militarizarlo. La obediencia es igual a una dominancia encubierta. El problema es humano, el perro es el que no tiene que adaptarse, o la obediencia convierte al perro en un robot. Son muchas de las afirmaciones que principalmente yo he escuchado dentro del ámbito de la educación canina y que aluden a la obediencia en este tipo de términos. Para muchos, lo que se hace en un contexto X, donde una persona realiza determinadas actividades con el perro, en los que le pide al perro hacer determinadas cosas y el perro las realiza, bajo la connotación de la palabra obediencia, aluden a estos términos, aluden a estas frases. Para mí es importante resaltar, para entender todo lo que vamos a ver en este vídeo, que las palabras, para todos, tienen un significado y en muchos casos este tipo de palabras tienen un componente emocional bastante grande. Cuando hablamos en términos generales, populares, en nuestro día a día, cuando utilizamos la palabra obedecer, es fácil caer en la tentativa de que muchas de las cosas que entendemos por obediencia sean parecidas a las frases que yo acabo de decir. Y por lo tanto, dentro de términos populares, de términos coloquiales, de los que vamos hablando de andar por casa todos los días, es fácil caer en esto porque cuando hablamos de tal vez que un niño nos tiene que obedecer, pues a lo mejor la palabra obedecer ahí, a día de hoy sobre todo, a lo mejor hace tantos años no era tan así, pero a día de hoy hay otro tipo de sensibilidades, otro tipo de formas de interpretar esto de que un niño nos haga caso en determinados contextos. Seguramente la palabra obedecer cada vez va encajando menos en el vocabulario que utilizamos, debido precisamente a estas sensibilidades, y van cambiando por otras que se ajustan más a lo que entendemos. Pero en muchas ocasiones estamos hablando de lo mismo o de cosas muy parecidas, solo que estamos utilizando palabras con connotaciones diferentes y que eso en muchas ocasiones nos da lugar a disputas, a formas de comprenderlo de manera diferente, etcétera, y por lo tanto al no entendimiento. Pero claro, la palabra obediencia dentro de una terminología más dentro del espectro de la educación canina, el adiestramiento, etcétera, la obediencia es una palabra que probablemente en sus inicios, probablemente cuando se hacían cosas con el perro del tipo que acabo de decir, en el que la persona pedía al perro que hiciera cosas, sí que se hiciera desde el punto de vista negativo que acabo de abstraer de la palabra obediencia. Sí que es posible, o no es que sea posible, sino que se hacía, que se le pedían cosas al perro para realizar en base a imposición, en base a estimulación aversiva, en base a dolor, en base a daño emocional, en base a todo este tipo de cosas. Y por lo tanto, tal vez en ese momento histórico la palabra obedecer encajaba más con lo que se hacía que no con lo que hacemos los educadores caninos, yo me incluyo, cuando hacemos cosas con nuestros perros en el día a día, en contextos me refiero, de entrenamiento. Por lo tanto, es importante separar las connotaciones que nosotros tenemos sobre las palabras y entender que seguramente no tiene absolutamente nada que ver cuando utilizamos la palabra obediencia dentro de un marco coloquial a cuando lo hacemos dentro de un marco de adiestramiento, de educación canina. Si ya somos capaces de hacer esa pequeña diferenciación, lo único que tendríamos que entender es que aunque las cosas han cambiado mucho en esto que nosotros seguimos llamando obediencia,
que yo personalmente sería partidario. De hecho, yo intento utilizar muy poco esta palabra, sobre todo cuando creo textos o cuando hablo a determinadas personas, tutores de perros, etcétera. Yo normalmente intento no utilizar la palabra obediencia, aunque muchas veces me sale sola porque la utilizamos sistemáticamente dentro del mundo de la educación canina. Pero es verdad que no lo hago porque sé que genera un sesgo en las personas y que lo genera con una serie de motivos, con una serie de razones. Aquí habría que evaluar si son las personas las que se tienen que adaptar a la educación canina o somos los educadores caninos los que nos tenemos que adaptar a las personas y a las nuevas sensibilidades. Es entonces cuando todas estas frases que he dicho al inicio, repito, dan sentido a estas afirmaciones. El problema reside sobre todo, o aquí es donde lo veo yo, cuando son los propios educadores caninos los que aluden a estas frases para referirse a esto que hacemos cuando entrenamos con los perros, siguen aludiendo a estos mismos términos. Y aquí es donde para mí yo consideraría que vendrían diferentes problemas que vamos a intentar resolver en este episodio, y ya os aviso que en siguientes, pero con diferentes profesionales que pueden estar más especializados en esto, tanto que estén situados en una corriente como en otra. Por lo tanto, vamos a intentar valorar, o yo personalmente voy a intentar dar mi valoración de lo que para mí es la obediencia, porque claro, tengo que para situar mi opinión, tengo que intentar que veáis desde qué punto parto para lo que yo entiendo sobre la palabra obediencia. Yo ya os he dicho que intento utilizarla poco, porque al final intento hablar más de actividades lúdicas, habilidades caninas, entrenamiento incluso, pero intento no utilizar la palabra obediencia precisamente porque sé el sesgo que genera para muchas personas y que al final a muchas personas les puede retraer de hacer cosas con su perro precisamente, sencillamente porque no quieren encajar en ese marco que pueden llegar a entender con la palabra obediencia. Y ya os digo yo que eso pasa, y no exagero. Por lo tanto, cuando yo personalmente hablo de obediencia, de actividades lúdicas, de habilidades caninas, de entrenamiento, a lo que yo me estoy refiriendo, lo que yo considero que yo hago cuando hago esta actividad, es jugar con mi perro. Y jugar siempre lo pongo como una de las primeras palabras clave que engloban un montón de cosas, que no tiene por qué ser en cada momento juego. Y me explico. Cuando yo hago este tipo de actividad, lo que intento es que mi perro, aparte de divertirse, de jugar, también utilice la cognición, empiece a pensar más, a concentrarse más, a atender más, a adivinar ciertas palabras que yo puedo utilizar, ciertas marcas para una conducta, para otra, etc. Todo esto que llamamos más a nivel cognitivo es algo que está utilizando el perro en ese contexto y que, por lo tanto, va a suponer no solo que le va a servir para ese momento, sino que también le puede servir en otros aspectos de su vida. Si nos lo llevamos a los niños en la comparativa, cualquier actividad que realice un niño, ya sea de deporte, de cualquier otro tipo de actividad que para él sirva en este sentido, ya no solo es que le vaya a funcionar para esa actividad, sino que le va a funcionar para su día a día, porque se está incluyendo en su historia de vida y ese repertorio conductual puede aparecer en los momentos que tenga que aparecer, no solo en los momentos de entrenamiento, por ejemplo. Hablamos de una mejora en la comunicación perro-humano, que esto también me parece muy importante. Cuando utilizamos determinadas palabras, cuando utilizamos determinados gestos, cuando utilizamos nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje facial, todo ello se está asociando de una determinada manera. Para el perro empieza a cobrar mucho más significado, incluso cuando, no sé, cucamos una ceja más de la cuenta. Para el perro empieza a cobrar todo mucho más sentido. ¿Por qué? Porque los niveles, como digo, de atención, de concentración, de esperar qué es lo que le estamos pidiendo, etcétera, eso está funcionando también para todo lo demás. Y vuelvo a repetir, lo que esté sucediendo en ese contexto, lo que esté sucediendo en ese momento, se va a extrapolar inevitablemente a todos los demás momentos. Ya es que el tutor sea consciente de ello para jugarlo a favor del día a día del perro. Ya no solo para mejorar su bienestar, sino para adaptarlo a las circunstancias que tiene que vivir en su día a día.
y que por lo tanto se tiene que adaptar. Hay una parte también muy importante, que es que a través del entrenamiento, seleccionando ciertas características que tiene el perro, que son innatas, que vienen ya desde el minuto 1 cuando ya nacen, se pueden ir canalizando a través del entrenamiento y desarrollando, y a la misma vez que estamos haciendo todo eso, se están cubriendo esas necesidades. Sobre todo en este caso, por ejemplo, una de las cosas más evidentes es que a través de muchos de los juegos que hacemos con mordedores, de persecución, de agarre, etcétera, todo ello es algo que para muchos perros tenerlo en su día a día les ayuda a canalizar un instinto que tiene que no puede sacar dentro de las ciudades o que no puede sacar dentro del marco en el que les toca vivir con nosotros los humanos. Ahí hay una parte que también es muy positiva, o que yo entendería como muy positiva, y que puede ofrecer el entrenamiento. Y hay una parte también que para muchos perros y para muchos tutores, si para ellos, sobre todo en este caso, el tutor es un poco el que va a, digamos, a desarrollar todo eso en la vida, esto pues pasa igual exactamente como con los hijos. Al final lo que vamos proyectando los padres es lo que van recibiendo los hijos. El tema principal es que aquello que, por ejemplo, para el tutor da un sentido de vida, inevitablemente lo va a proyectar en su perro, siempre y cuando se nos presupone que lo hagamos en su favor. Si entendemos que el entrenamiento es algo que para nosotros es bonito, divertido, nos lo disfrutamos, lo pasamos bien, y lo implementamos en la vida de nuestro perro, y lo hacemos siempre a favor del perro, bajo mi forma de verlo, no hay ningún tipo de problema. Es algo que va correlacional, que nosotros inculcamos en la vida del perro, y que esto, que es la parte que os quería comentar, digamos, que puede dar un sentido en el día a día del perro. Lo que no debería es eliminar otros aspectos de la vida del perro que también son importantes, como los paseos por la naturaleza, sentir la mayor libertad posible en entornos adecuados, poder socializar con perros que sean lo más equilibrados posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este mejunje podría, conjunto con la parte del entrenamiento, podría ayudarnos a tener un perro más feliz, sencillamente. Y repito, el entrenamiento no debe ser lo que quite todo lo demás. El entrenamiento debe ser un acompañamiento de todo lo demás, igual que lo haríamos, por ejemplo, en la vida de un niño. Pero como todo no son beneficios, también quiero hablar de algunos de los perjuicios que nos podemos encontrar dentro del entrenamiento. El entrenamiento, como cualquier otra cosa de la vida, como absolutamente cualquier otra cosa de la vida, hay que separarlo entre hacerlo bien o no hacerlo tan bien. Si lo hacemos bien, como digo, puedo tener un perro que le puede aportar muchísimo. Pero también todos sabemos que dentro del entrenamiento, incluso haciéndolo desde el punto de vista que yo estoy marcando, desde un punto de vista de juego, de diversión, etcétera, se puede hacer mal. Podemos generar perros adictos a la comida, adictos a la pelota, adictos a los mordedores, perros que no saben cuándo comienza el juego y cuándo acaba, perros que piden insistentemente para entrenar, para jugar, en el día a día, incluso en cuanto ven cualquier tipo de cosa que puede estar relacional, o sea, que puede ser, que puede correlacionar con el entrenamiento, aunque no esté en el contexto de entrenamiento, podemos tener un perro ofuscado con aquellos elementos, etcétera. Todo no es positivo. Que yo diga que para mí el entrenamiento, la obediencia en general tiene una base positiva, no significa que todo el mundo lo esté haciendo desde ese punto de vista. Y estoy diciéndolo y marcando que en este caso concreto, lo estoy diciendo desde el punto de vista que podríamos entender que no se está haciendo con collares estranguladores, con dolor, con imposición, con inhibición al perro, etc. Esa parte me la estoy saltando. Y probablemente no hable mucho de ella, porque le dedicaría un episodio completo, y dos, porque sobre todo lo que quiero es trasladar en este episodio lo que en muchas ocasiones se está mirando a la obediencia cuando realmente otros estamos mirando otra cosa, sencillamente esto. Sobre todo este episodio quiero que vaya más por ahí, ¿no? Por lo tanto, podemos
ver que hay cosas que pueden ser beneficiosas, cosas que pueden ser perjudiciales y por lo tanto habría que equilibrar muy bien la balanza y sencillamente nadie nace enseñado. Creo que todos, cuando empezamos, tenemos que pasar por ese aprendizaje y nuestros perros también tienen que pasar por ese aprendizaje. Y inevitablemente van a ocurrir cosas que para el perro no sean las mejores, para nosotros tampoco, nos vamos a frustrar, nos vamos a cabrear, nuestro perro nos va a ver cabreado, etcétera, etcétera. Eso ocurre. Y quien lo niegue, pues lo negará, pero eso ocurre. Pero forma parte de un proceso. Forma parte de un proceso para algo mucho mejor. Y también hay que ver desde el punto de vista que, que no hace falta que todo para el perro sea entre algodones. Que ese proceso de aprendizaje que es para ambos, que es para los dos, forme parte también de ese entendimiento futuro y de esas acciones que en el futuro van a ser las mejores. Volvemos al ejemplo de los niños, es que me parece lo más evidente. Cuando un niño empieza, normalmente puede haber mucha frustración, puede haber, yo qué sé, sentirse mal porque otros niños lo están haciendo bien y él no lo está haciendo tan bien. Hay cosas negativas, por supuesto, es que tiene que haberlas. El tema es cómo las manejamos, cómo podemos que esas cosas que están ocurriendo al final terminen como tienen que terminar para que ese perro, precisamente, una de las cosas que tiene el entrenamiento es precisamente superar retos y también va implícito superar todo ese tipo de retos. Por ejemplo, el aprendizaje del propio tutor, que me parece algo importante, ¿no? Ya os digo, estoy colocando esto, sobre todo especialmente en este capítulo, es importante, y es donde estoy poniendo mayoritariamente el foco, es en la problemática que tiene la propia palabra y en la problemática que nos encontramos cuando queremos traducir esto en acciones que nosotros estamos haciendo con el perro, que pueden ser más o menos positivas y todo el abanico de grises que nos podemos encontrar para todo ello. Quiero resaltar uno de los comentarios que yo he dicho antes que me parece el más relevante y lo voy a decir como que personalmente cuando yo lo escuché e intenté profundizar en ello fue uno de los argumentos que más me tocó en mi reflexión que estoy haciendo hoy, pero en el sentido contrario, decirme a mí mismo, ostras, es que a lo mejor lo que yo estoy haciendo con mi perro no es tan bueno como yo me imagino. Y fue algo que en un momento dado de mi vida, de hecho fue cuando adopté a Blue y Blue era muy cachorro, fue algo que ya os digo que me trastocó, que para mí fue creer que lo que estaba haciendo no estaba tan bien. Y esta reflexión fue que eso que nosotros hacemos en el entrenamiento, la palabra fue o la frase fue que no es natural para el perro. No es algo que sea natural en sus condiciones cuando un perro evoluciona sin la mano humana. Y esta frase yo sé que para muchos no tiene mucho significado, yo sé que para otros tiene absolutamente todo el significado, y para mí en ese momento fue un momento crucial que precisamente yo adopté a Blue, es un border collie, es un perro con ganas de hacer cosas, y yo me apetecía hacer muchas cosas, pues precisamente en ese momento fue cuando menos hice, precisamente porque intenté profundizar en todos estos temas y me daba cuenta, o mi sensación me decía que no era tan positivo hacer este tipo de actividades, precisamente porque no es natural, no es algo que los perros adquieran en la naturaleza. ¿Cómo lo veo a día de hoy? ¿Cómo lo veo a día de hoy? A ver, los perros, como nosotros, cuando nacemos, nos tenemos que adaptar a una serie de condiciones. Cuando decimos que ciertos comportamientos son más probables dentro de la naturaleza, es porque estamos diciendo que el humano tiene muy poca relevancia o ninguna relevancia en lo que el perro hace en ese tipo de contextos. Hablamos de perros que se desarrollan entre ellos, que aprenden entre ellos, que les es mucho más fácil esos acercamientos de comprensión precisamente porque estamos hablando de la misma especie, estamos hablando de que se están regulando en un contexto pues, en el que podría haber más libertad de movimiento,
lo que van buscando los comportamientos van más desarrollado a estímulos primarios como la comida, la bebida, la sensación térmica, la evitación de dolor, etc. Y por lo tanto, en ese sistema de adaptación se van a dar unos tipos de comportamiento. Pero yo a día de hoy lo que veo es sencillamente que, igual que en esos sistemas de adaptación se dan unos tipos de comportamiento porque son los implícitamente necesarios para la supervivencia, cuando hablamos de perros que conviven con nosotros, que conviven con los humanos, donde la supervivencia está asegurada en cuanto a la alimentación, la bebida, la sensación térmica, en los casos de los perros que queremos la evitación de dolor, etc. Estos perros ya no tienen que hacer comportamientos que van más dirigidos a esto. Tienen que hacer otros tipos de comportamiento. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a la especie y saber entenderla en su conjunto y entender pues, que los perros mayoritariamente son olfativos, que marcan y que para ellos es importante su forma de comunicarse, todas esas necesidades de las que estamos hablando, si hablamos de razas concretas, las necesidades específicas por raza, etc. Y todo ello nos tenemos que acercar a aquella naturaleza que el perro tiene a nivel comportamental. Y es entonces cuando nosotros aplicamos ciertas cosas en la vida del perro para que todo eso, aunque tenga las necesidades lo máximo cubiertas posibles, pueda hacer todos los demás tipos de comportamiento porque entendemos que de manera general son beneficiosos para el individuo que, en este caso nuestro perro, o si somos profesionales, el individuo que queremos tratar. Y eso formaría parte de la esencia genérica de lo que para mí debe ser un perro y lo que debe tener en su día a día. Pero el entrenamiento es algo que hemos desarrollado los humanos y que para bien o para mal, ahora vamos a intentar especificar, nosotros los humanos tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje verbal nos ayuda a posicionar el mundo que nos rodea de una o de otra manera. Muchas veces es para bien, muchas veces es para mal. Es como cuando hablamos de conceptos científicos, la ciencia se puede desarrollar, en principio la desarrollamos para un beneficio humano, pero también sabemos que de la misma manera podemos crear la cura del cáncer y podemos crear una bomba atómica. Por lo tanto, es importante ver, si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros los humanos podemos desarrollar ciertas conductas en el perro, ciertas situaciones que para el perro que no se van a desarrollar en otros ámbitos porque son comportamientos más específicos, son comportamientos que requieren de otro tipo de estrategias, etc. Y esto es lo que va a hacer que nosotros, en ese momento de entrenamiento, tengamos la posibilidad de implementar comportamientos que no están fuera de su selección. Yo no estoy pidiendo que el perro haga el pino todo el tiempo. Lo que a lo mejor le puedo decir al perro, lo que puedo generar en el perro es que haga el pino en una determinada situación. Y me podéis decir, claro, es que eso es antinatural. Y mi respuesta sería, ¿veríais mal que un niño haga el pino? Porque también es antinatural. Otra cosa sería que yo le pidiera al niño que hiciera el pino todo el día y que viviera haciendo el pino. Eso es lo que denominamos antinatural. Pero que hagamos determinados comportamientos en ciertas situaciones que no son o han sido las relevantes para toda nuestra evolución, eso es algo que en Occidente principalmente y en nuestro marco actual estamos haciendo por todo el tiempo. Estamos generando auténticas máquinas del deporte, por ejemplo. Y cada vez avanzamos más en esa tecnología. Y cada vez se adquieren mayores conocimientos, mejores entrenamientos y, por lo tanto, mejoras en eso que se está haciendo. Y eso, que es algo que tenemos los humanos, que es algo que nos diferencia de los animales, lo podemos, si lo consideramos oportuno y lo consideramos beneficioso, y ahí es donde yo creo que es donde podría venir el debate, lo podemos trasladar al mundo del perro para poder seguir mejorando
a la especie, a la raza, al individuo, y ya no solo por eso, sino para generar bienestar en ese momento, o una parte de bienestar en ese momento que nosotros estamos haciendo eso con el perro. Esta sería mi reflexión, vamos a decir casi final. Lo natural no es per se bueno o malo, hay que quitarse eso de la cabeza. Yo sé que hay mucha atracción a día de hoy porque todo lo que sea natural es bueno y parece que todo lo que sea más artificial es malo. Pero incluso lo que es artificial parte de la naturaleza. El tema principal es cómo lo manejamos y entender si lo que estamos haciendo es más beneficioso, menos beneficioso, y entre esos dos extremos todo el abanico de grises que están sucediendo, que en este caso también está sucediendo. No todo es tan positivo ni todo tiene por qué ser tan negativo. Solo que tenemos que saber dónde ponemos el ojo, siendo realistas y haciendo un análisis lo menos sesgado posible. Porque si nos estamos dejando llevar por nuestros sesgos, por nuestras creencias, por nuestras formas de enfocar la vida, etcétera, que no digo que sea malo, cada uno que lo aplique como quiera, como pueda o como sepa, pero que a la misma vez no tenga que criticar a los demás por cosas que a lo mejor no va con sus valores, y yo lo veo perfecto. O sea, el entrenamiento no tiene por qué estar en la vida de los perros. No es esencial en sus vidas. Lo que es esencial es otras cosas. Yo eso lo sé. Solo que el entrenamiento puede implementar o no en función de cómo se haga. Lo que creo que no se debería criticar, por lo menos a los que lo hacemos desde el punto de vista que yo más o menos he querido enmarcar. Y que se seleccione muy bien qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, porque cuando posicionamos a la obediencia como muchas veces el título de este capítulo, que la obediencia es maltrato, creo que no se está correspondiendo con lo que realmente es. Y en muchas ocasiones, muchas personas nos miran mal, nos miran con reticencias porque no consideran que lo que estemos haciendo sea algo beneficioso para los perros. Cuando para nosotros estamos aplicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ganas, mucho aprendizaje, mucho dinero, para intentar que vaya por el camino del mejor bienestar para el perro. Y es ahí un poco donde quería llegar a una de mis conclusiones. Y sobre todo, preguntarse, los que entrenamos, y aquí vendría otra de los posicionamientos, esto ya iría más pues, para las personas que sí que nos gusta, sería preguntaros por qué lo hacéis realmente. ¿Desde dónde lo hacéis realmente? Yo sé que siempre va a haber, o en la grandísima mayoría de veces va a haber un puntito de ego nuestro. Va a haber un puntito de que nos mola, de que nos gusta, etc. Pero sobre todo, especialmente, ¿qué es lo que más prevalece en aquello que estáis haciendo? ¿Qué es lo que más resuena cuando estáis entrenando con vuestro perro? ¿Es verle feliz? ¿Es verle divertirse? ¿O es querer ganar campeonatos? ¿O es querer hacer vídeos espectaculares para las redes sociales y que la gente os dé likes? Intentar ver desde dónde lo estáis haciendo. Porque yo protejo el entrenamiento, pero no protejo todo tipo de entrenamiento. Y esa creo que sería mi conclusión final. Espero que os haya gustado, dejad vuestros comentarios, porque para mí también es importante para hacer todo este tipo de vídeos. Y sobre todo, especialmente, la idea será traer personas que lo vean desde perspectivas diferentes, desde punto de vista en los que podamos dialogar, debatir, y que sé que de ahí va a salir mucho más de lo que yo puedo decir en un vídeo corto. Y a partir de ahí, lo de siempre, generar aprendizaje, experiencias sobre el mundo del perro para, como siempre, y de lo que se trata, mejorar su calidad de vida y generar el máximo bienestar. Abrazote.